Buenas tardes, mi nombre es Carol Vanessa Lazo Suárez y junto a mis compañeras Dana Lisset Ferrín Collazos y Laura Marcela Jaramillo Puertas hablaremos del nivel semántico de la lengua, basándonos en su definición e historia, las unidades básicas de análisis y algunos aspectos generales e introductorios. La semántica es la ciencia que estudia el sentido de las palabras, es decir, estudia el significado o la interpretación del conjunto de símbolos que conocemos como lenguaje mediante la descomposición de este. Durante este proceso, el signo se convierte en un instrumento de comunicación y es justo cuando transmite lo que queremos expresar y los demás comprenden esta idea. En otras palabras, cuando la imagen mental que tenemos en nuestra mente se forma en la suya. Es por ello que Pierre Guiraud, en su libro La semántica, expresa que un cambio semántico es un cambio de sentido, pues el valor semántico de una palabra es su sentido. Y teniendo como base esto, consideramos como sentido al conjunto de relaciones entre una palabra con las demás palabras que conforman su contexto. En otros términos, la orientación de un signo con respecto a los otros signos. Por otro lado, significar se refiere a desarrollar un proceso de semiosis donde debemos pasar de un plano significante a un plano significado, es decir, dar a entender un signo desde la semántica, produciendo su sentido, interpretando el mundo y finalmente comunicándonos. Ahora bien, la semántica hace parte de tres campos de estudios diferentes. El psicológico, que se enfoca en preguntas como ¿por qué nos comunicamos? Y qué ocurre en la mente del locutor y del interlocutor durante la comunicación. El lógico, que analiza la relación entre el signo y la realidad y las reglas que rigen una significación verídica. Y finalmente, el lingüístico, en el que nos centramos, que en palabras de Pierre Guiraud, estudia las palabras en el seno del lenguaje, su origen, la relación entre la forma y el sentido de las palabras y las relaciones entre una palabra y otras. Durante el siglo XIX, en la gramática existía el término semasiología. A finales de ese siglo, el lingüista francés Michelet Breal, en su obra Ensayo de la semántica, la renueva por semántica, para referirse a la ciencia de los significados y de las leyes que rigen las transformaciones de los sentidos, abarcando así un campo más amplio. A lo largo de la historia, la semántica ha tenido tres enfoques distintos: la semántica de las palabras, la semántica de las oraciones y la semántica de los textos. Actualmente se concibe como el soporte fundamental del tejido lingüístico, pues el significado es la razón de ser del lenguaje. Por otro lado, la semántica toma como objeto de significación la palabra. También existen unidades menores que esta, las cuales tienen que ver con el significado, pero no tan directamente. Se trata de los morfemas y lexemas a nivel morfológico y los fonemas a nivel fonológico. La palabra se reconoce como el elemento léxico de la lengua, como unidad significativa y como punto de referencia para las categorías gramaticales. En los siguientes ejemplos se le asigna un sentido diferente a la palabra. Las palabras se las lleva el viento, se refiere al habla. El hombre tiene el bello don de la palabra, resalta el lenguaje. Conviene buscar qué significa esta palabra, denota el signo. Ese señor tiene una palabra convincente, aplica a la retórica. La palabra es un conjunto de sonidos organizados fonológicamente, provista de significación y capaz de recibir valores de campo, o sea, sentidos. Esta se puede limitar de la siguiente manera. Como unidad significativa es un morfema o un lexema, o bien un conjunto de estos ligados. Como unidad fónica, solo es distinguible ante la presencia de una pausa o interrupción, ya que en la cadena sonora no se percibe. Como unidad gramatical, es un elemento categorial con significados y funciones propias. Como unidad léxica, es un signo de la lengua registrable en el diccionario, con diversas acepciones o significados, pero frecuentemente una unidad léxica es conformada por varias palabras. Y como unidad escrita, es distinguible por su separación de la cadena de signos. Esta se puede clasificar desde el punto de vista fonético, morfológico, sintáctico y semántico.
existe el grupo de las palabras plenas, designativas de nociones, referencias y conceptos. En este caso, los letsemas. Las palabras plenas coinciden gramaticalmente con las categorías de sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. Y el grupo de las palabras funcionales o gramaticales, como los morfemas. Las palabras funcionales o gramaticales comprenden el resto de categorías, es decir, pronombres, artículos, preposiciones y conjunciones. Las primeras son semánticas, es decir, que son aquellas que cuentan con un significado más o menos autónomo. Y las segundas son sinsemánticas, que para significar necesitan estar relacionadas con otros elementos. Un fonema es la unidad sonora ideal que permite la distinción de significados de unidades mayores. Así, en las palabras toma y doma, la diferenciación de las unidades sonoras hacen que las léxicas tengan diferente significado. En cuanto a los morfemas y letsemas, recordemos que son unidades mínimas significativas de la primera articulación, portadoras de algún tipo de significado, ya sea gramatical o lexical. Por ejemplo, en el refrán "El que madruga, Dios le ayuda", encontramos estos letsemas y morfemas. Los letsemas son el soporte de las unidades lexicales portadoras de conceptos. Los morfemas expresan ciertos significados o relaciones gramaticales. En conclusión, aunque los morfemas y letsemas son en sí unidades morfológicas, su razón de ser y función son de carácter semántico. Noam Chomsky rescata para el estudio de la lengua el análisis semántico de la oración, componente generativo. Finalmente, cabe resaltar que la oración posee un modo significativo debido a la manera como se expresa la proposición en la emisión de enunciados. La semántica del español estudia el significado de las palabras, las oraciones y los textos. El origen de esto se deriva del latín y su evolución fue a partir de los préstamos léxicos. Las diferentes directrices metodológicas sobre cada uno de los conceptos como sinonimia, homonimia y antonimia pueden aplicarse para la realización de diferentes diccionarios. Por ejemplo, el diccionario de sinónimos y antónimos de Sanz y Robles. En la semántica del castellano tenemos libros como La semántica hispanoamericana de Charles Canny, donde se clasifican y analizan los cambios de significado según distintos escritores hispanohablantes. La redacción de los diccionarios generales de la lengua dejan entrever la ponderación de una u otra directriz acerca del problema de la definición de palabras. ¿Qué es un diccionario? El diccionario es una lista finita de reglas llamadas artículos de diccionario, cada una de las cuales enlaza al significante con una representación de su significado de alguna forma normal. Se estima que hay más de 100 tipos de diccionarios en el momento. Las reglas de proyección. Estas proporcionan una reconstrucción del proceso por el que un hablante utiliza su conocimiento del diccionario para obtener los significados de cualquier constituyente sintácticamente compuesto, incluso oraciones. Para cada función gramatical hay una regla de proyección. Por ejemplo, en estas dos oraciones, la policía persigue a los delincuentes y los delincuentes persiguen a la policía. En estas oraciones, las lecturas lexicales de las palabras policía, seguir y delincuente son las mismas. No son sinónimas porque las lecturas están proyectadas sobre funciones diferentes. Caso nominativo. Indica la existencia del objeto expresado por el nombre con sus cualidades o con sus propiedades. Siempre es en una relación de determinación interior. Por ejemplo, en la frase "el perro es carnívoro y el campo es fértil", los conceptos de perro y campo constituyen las nociones que están en relación nominativa con los conceptos de carnívoro y fértil. El concepto de un elemento en relación nominativa no implica que sea el sujeto de la relación. Por ejemplo, en "es interesante". Caso modal. Indica relación que se establece entre un concepto y cómo es este, a través de una acción, proceso o el cómo del mismo. Relación de clasificación, inclusión y calificación cualitativa. Como en estas dos frases, Juan corre velozmente y Juan corre 3 kilómetros,
tanto velozmente como 3 kilómetros, nos indican cómo es la acción o evento nombrada por los verbos. Caso agentivo, relación que responde a la pregunta ¿quién lo hizo? Por ejemplo, Juan corta la leña y los soldados persiguen a los enemigos. En este caso, tanto Juan como los soldados son los ejecutores de las acciones cortar y perseguir. Caso objetivo. Responde a la pregunta ¿qué le pasó a X?, donde X está en relación objetiva. En Pedro se murió y el árbol se secó, Juan y el árbol sufrieron los procesos de morirse y secarse. El caso objetivo puede encontrarse en una estructura conceptual en que haya un agentivo, una acción-proceso y un objetivo. Por ejemplo, en la frase aprendí la lección. En este caso, la acción-proceso es aprender, el agentivo es yo y el objetivo es lección. Caso dativo. El concepto de un ser animado entra en una estructura conceptual como el afectado por el concepto del evento, acción o acción-proceso. Indica hacia dónde se inclina o a quién se refiere la acción. En las frases, el niño da la limosna al anciano y la profesora le escribe a su hija, tanto anciano como hija son los dativos. Caso instrumental. Relación que se establece entre un concepto y un objeto que participa, sirve y se involucra causalmente en una estructura proporcional. Concepto de acción-proceso y el objeto con el que se hace la acción-proceso. En las oraciones, Juan partió la naranja con el cuchillo y la llave abrió la puerta. Cuchillo y llave son los instrumentales. Caso comitativo. Un ser animado participa, ayuda y se involucra casualmente con otro en la realización de una acción o acción-proceso. El elemento es copartícipe del evento o fenómeno. En los ejemplos, hice esta tarea con Natalia y Natalia y yo hicimos esta tarea. En este caso es Natalia el que está en caso comitativo. Caso causal. Concepto del ser que por sus propiedades puede producir, generar u originar un proceso. La causa puede ser una demostración o una explicación. En el caso de las dos primeras frases, los metales se disuelven por el ácido y el ácido disuelve los metales. El ácido expresa el concepto que está en relación causativa con el concepto de disolverse. En el caso de la tercera frase, los enemigos retrocedieron por miedo, están hablando del motivo. Caso locativo, situación espacio-temporal de un fenómeno o evento. Puede ser locativo espacial o locativo temporal. Ejemplo, murió en el invierno y lucharon hasta la aurora. Caso benefactivo, relaciona el concepto de un ser animado con el concepto de un fenómeno de acción o acción-proceso. Indica que aquel recibe el daño o el provecho. Ejemplos. Le di un mensaje para ti, te di un mensaje para él. Caso de finalidad. Como indica el nombre, indica el fin para el cual se realiza una actividad. Ejemplo, Andrea vino a estudiar y vinimos a repasar. Caso de materia. Ciertos nombres se relacionan con el fenómeno u otros nombres indicando la materia de que están hechos los mismos. Ejemplo, lo hice con harina y lo amarré con cuerdas. En este caso, harina y cuerdas es el material. Desde un marco de estudio contrastivo de la prosodia semántica, se ha hecho comparaciones del inglés, el portugués, el italiano y el mandarín, el japonés. Esta clase de estudios nos sirven para aplicaciones de traducción, creación de diccionarios y la enseñanza de lenguas extranjeras. Los hablantes tienen la capacidad innata que les permite desplazar objetos del mundo en expresiones codificadas en un lenguaje simbólico natural y que constituye su competencia semántica. El saber semántico innato del hablante incluye las siguientes habilidades: la capacidad de componer expresiones complejas a partir de otras expresiones simples o complejas usando algún tipo de algoritmo recursivo, la capacidad de inferir relaciones entre los significados de distintas expresiones y la capacidad de relacionar expresiones simbólicas de significado constante, variable, particular o genérico con objetos y situaciones del mundo. Solo así resulta posible proceder a dar cuenta de la gran similitud que observan en la estructuración semántica de los diferentes idiomas, como también la altísima cantidad de caprichos semánticos que los diferencian.
El aspecto semántico no es únicamente relevante por la magnitud que el significado tiene en la comunicación, sino también porque hay estudios psicolingüísticos que han destacado la importancia del procesamiento semántico para adquirir correctamente una lengua. Singleton sugiere que cuanto mayor sea la atención que se le dedique al significado, mayor será la probabilidad de una correcta adquisición. No podemos olvidar tampoco la teoría de la profundidad del procesamiento, postulada por Craig y Tulving, la cual defiende que la adquisición real del vocabulario sucede cuando se alcanza un nivel de procesamiento mental profundo, entendiéndose por profundo el análisis semántico. Alrededor de los 3 años, un niño ya es capaz de formar y comunicar ideas básicas. Sin embargo, la adquisición léxica no termina ahí, sino que también se prolonga a lo largo de toda la vida, tanto para un hablante de lengua materna como para un hablante de lengua extranjera. Durante los años de escolaridad, una persona está expuesta a más de 88.000 familias de palabras y aproximadamente aprende la mitad de estas al término de la vida escolar, es decir, cerca de 3.000 palabras por año. Este es el número propuesto por Nagy y Anderson. Nagy en 1984 y Anderson en 2012. Según Stahl, en 1991, estima que es posible presentar solo alrededor de 300 a 400 palabras durante el curso de un año escolar, lo que discrepa ampliamente con el número propuesto por Nagy. Si la inmensa cantidad de palabras que los niños aprenden durante su desarrollo no se enseña de forma sistemática en la escuela, una de las probabilidades para alcanzar tan elevadas cifras es adquirir nuevas palabras en contexto de manera incidencial a través de la lectura. Se sabe que este proceso ocurre de manera espontánea, incluso en una lengua extranjera, por lo que se puede afirmar que la lectura incidencial, en conjunto con otras fuentes de estímulos lingüísticos, sin duda facilitan la tarea del aprendizaje de palabras nuevas, tanto en lengua materna como en lengua extranjera. Es por esto que creemos fielmente que la semántica juega un papel muy importante en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas.